Muy buenas tardes, hermanos. Sí se escucha, ¿verdad? Vamos a tener dos hermosos cantos. Después de los dos cantos que tenemos, le vamos a dar lugar a nuestro hermano Domingo, que estará pasando la mesa del Señor, para aquellos hermanos que no han participado en esta mañana, que no tuvieron oportunidad. Vamos a adorar el primer canto, Cerca de ti, Señor. Cantemos. Cerca de ti, Señor. Canto número 206, La cruz me guiará. Canto número 206. Después le damos a lugar a nuestro hermano Domingo. La cruz me guiará. Al Calvario solo Jesús ascendió, llevando pesada cruz, y al morir en ella mortal dejó un fanal de gloriosa luz. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de
bueno que ya está al 100, como decimos aquí. Qué bueno. Mi hermana ya llegó a Corpus y manda a escribir que muchas gracias por las oraciones y que todo le salió bien en el camino. Solo que a ver cuándo la vemos de nuevo por acá. Ok. Pero el otro le digo, hermano, que es asiento de ustedes, ok. Aquí, estoy jugando. Muy bien. Estamos estudiando las parábolas de Jesucristo. Las parábolas de Jesucristo. Ok. Bueno, vamos a poner JC de Jesucristo. Ya hemos estudiado una de ellas y ya hemos terminado concerniente a esta parábola. La parábola del sembrador se encuentra en Mateo capítulo 13 y también en Marcos capítulo 4 y Lucas capítulo 8. Y también en estos capítulos encontramos nosotros la interpretación de nuestro Señor Jesucristo concerniente a esa parábola. Y esperamos que hayamos entendido todo lo que el Señor nos quiso y nos quiere enseñar por medio de esa parábola concerniente a cada uno de nosotros. Yo por lo menos, ¿verdad?, la miro de la perspectiva del cristiano, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una parte, ¿verdad?, que ver con cada terreno que se menciona ahí en esta parábola. Pero segundo, vamos ahora a la segunda parábola de nuestro Señor Jesucristo. Y también se encuentra en Mateo capítulo 4 y versículo 24 al 30. Y es interesante, ¿verdad?, que cuando hablamos de los libros sinópticos, es decir, el libro de Mateo, de Marcos y de Lucas, siempre vemos nosotros algunas similares en estos tres libros, por eso se les nombran libros sinópticos, porque vamos a leer algo similar en cada libro. Pero en esta ocasión, concerniente a la parábola del trigo y la cizaña, no la encontramos en ninguno de los otros dos libros, únicamente aquí en el libro de Mateo. Y hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y claro, ¿verdad?, que al rato vamos a tener la respuesta en por qué. Pero miramos nosotros que esta parábola se viene a interpretar en los versículos 36 al 43 del mismo capítulo. Así que vamos a leer la parábola primeramente y luego leemos la interpretación de nuestro Señor Jesucristo para que así podamos tener ya claro, ¿verdad?, el concepto que nuestro Señor Jesucristo nos quiere enseñar en esta ocasión. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Y dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejar crecer juntos el uno y el otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña
y atarlo en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. La interpretación, versículo 36 en adelante, dice así: Entonces despedía a la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará, el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujido de dientes. Entonces los justos responderán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esta es la interpretación. Entonces miramos, no creo que nos va a dar tiempo para mirar toda la parábola hoy en nuestros días, ¿verdad? Pero primeramente miramos nosotros la diligencia del sembrador. Y esto es en Mateo, capítulo 24, y Mateo capítulo 13 y versículo 24. La diligencia del sembrador. Y según la interpretación, ¿quién es el sembrador? El Hijo del Hombre. Es Jesucristo. Y esto lo podemos poner aquí, ¿verdad? Jesucristo, el sembrador. Y miramos nosotros que a Jesucristo se le atribuye en venir y proclamar, pregonar, publicar, como algunos dicen, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y miramos que al principio, cuando nuestro Señor Jesucristo viene a este mundo, vino con esa intención. Recuerden que en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 17, nos da a entender que la ley vino por medio de Moisés. Y miramos nosotros que cuando hablamos del Antiguo Testamento, cuando hablamos la ley de Moisés, miramos que se fue dada a Moisés, Éxodo capítulo 19 y capítulo 20. Y desde ese momento en adelante miramos nosotros que después vienen los profetas. Los profetas son los que vienen a pregonar aquello lo cual se le dio a Moisés. Y ya después miramos nosotros que en el desarrollo del tiempo se viene a corrompir un poco el concepto de Jehová, la enseñanza que Dios quería por medio de la palabra. Recuerden, la palabra de Jehová es perfecta. Salmos 19, versículo 7 dice que la ley de Jehová es perfecta. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6 dice que es pura, limpia. No hay ningún error en ella. Y claro que en el Antiguo Testamento se nos da la amonestación a los judíos que ellos no deberían de quitarle ni añadirle a lo que Dios le dio a Moisés. Deuteronomios capítulo 4, versículo 1 y 2 nos habla de esto. Y Deuteronomios capítulo 12, versículo 32 nos habla también de esto. Ya cuando llegamos al tiempo del Nuevo Testamento, la palabra que Jehová Dios le había comunicado a Moisés ya no tenía el mismo poder que tuvo cuando Jehová Dios se la dio a Moisés.
sino que ya estaba corrompida la palabra y se había corrompido porque ya se le había añadido tradiciones de los hombres. Esto claramente lo dice Jesucristo en Mateo capítulo 15, versículo 8 en adelante, dice que ellos estaban más preocupados en sujetarse a las tradiciones de los hombres que a la palabra verdadera. Solo que miramos este tipo de corrupción. Y cuando Jesucristo viene a este mundo, ¿verdad? Viene precisamente para darle el sentido correcto, comunicar la verdad como debe de comunicarse. Por eso es que Juan capítulo 1, versículo 17 dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad viene por medio de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a este mundo, en Mateo capítulo 7, versículo 28, la gente lo notó de que Jesús no era como cualquier hombre. Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, es decir, el sermón del monte, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Noten, ya hay una diferencia. Los escribas eran aquellos quienes vinieron a traducir la ley. Y al traducir la ley, pues ya vinieron a poner tradiciones de los rabí, de los sacerdotes. Ya no era la ley pura. Por ejemplo, el mandamiento del sábado, que nadie podía salir y nadie podía trabajar, y a uno podía caminar 7 octavos de milla en el día sábado. Y a uno podía hacer ciertos trabajos durante el sábado, cuando la ley específicamente decía no, solo que ya se le había añadido. Entonces Jesús vino para aclarar todos estos puntitos. Él vino para enseñar y por eso Jesús enseñaba de una forma que la gente se quedaba admirada. Solo que cuando dice que el Hijo del Hombre es el sembrador, es lo que Jesucristo vino a hacer. Vino, como decimos en inglés, set the record straight. Él vino a establecer qué era lo que era correcto. Y Jesucristo lo hizo al pie de la letra, de tal manera que fue crucificado por causa de eso. Solo que entonces tenemos, ¿verdad? Jesucristo el sembrador. Y esto lo miramos claramente en los diferentes pasajes que tenemos. Aquí le podemos añadir, ¿verdad? Mateo capítulo 7, versículo 28 al 29. Y también le podemos añadir Juan capítulo 7, ¿verdad? Y empieza que vamos a decir del 12 en adelante, que también habla, se quedan mirado de la manera en cómo Jesucristo vino a hablar. Pero Jesús vino a entrenar a sus apóstoles. ¿Ok? A los apóstoles los vino a entrenar. Y a los apóstoles, después de que Jesucristo ascendió hacia el cielo, Él les vino a enseñar de que el trabajo de sembrar la palabra de Dios ya le pertenecía a ¿quién? A ellos, a los apóstoles. Por ejemplo, tenemos Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20, en donde Jesús ya había resucitado y se le apareció a sus discípulos, según dice Hechos, capítulo 1, versículo 3, 40 días después de su resurrección. Y durante esa resurrección Jesús se le aparece a sus apóstoles. Aquí está una aparición de Jesucristo a sus apóstoles. Y en el versículo 19 dice, por tanto, ir a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Y hasta ahí el mandamiento a los apóstoles de ir y enseñar las buenas nuevas. Este pasaje normalmente lo leemos para darnos a entender que es trabajo de nosotros la iglesia de ir a pregonar el evangelio. Y pues lo podemos usar porque el principio ahí está, ¿verdad? Pero Jesucristo aquí le está hablando a sus discípulos, a sus apóstoles.
En Marcos capítulo 16 y versículo 15 y 16 dice lo mismo. Jesucristo apareciéndose a sus apóstoles, otra vez estamos en los libros sinópticos, diciéndole que fueran y predicaran el evangelio a toda criatura. Y luego ya llegamos a Lucas capítulo 24, versículo 47. Jesús nuevamente les dice que vayan y prediquen las buenas nuevas del arrepentimiento, es decir, que se arrepienta todo mundo. Eso es lo que ya le da la responsabilidad, la obligación a los apóstoles. Y entonces los apóstoles, ya entonces, cuando Jesucristo ya le faltaba poco, es decir, durante los 40 días, se le volvió a aparecer a los apóstoles unos 10 días antes del día de Pentecostés. Esto es lo que dice Hechos capítulo 1. Y si ustedes bien ahí, ¿verdad? Jesucristo aquí les está informando nuevamente a todos los apóstoles lo siguiente. Hechos capítulo 1 y versículo 3. Dice la palabra de Dios lo siguiente. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y aquí cabe la pregunta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Jesús vino a hablarles a sus discípulos, a sus apóstoles, concerniente al reino de Dios? Bueno, aquí caben muchas cosas, porque recuerden que se estaba acercando el establecimiento de la iglesia de Cristo, Hechos capítulo 2, versículo 1. Y una de las cosas que los apóstoles, podemos inferir en el texto, ¿verdad? Que los apóstoles recibieron de Jesucristo, vale más que estén seguros que le enseñen a la iglesia que ellos son responsables de enseñar la multiforme sabiduría de Dios. Y esto lo sabemos porque los enseña en Efesios capítulo 3 y versículo 10, la multiforme sabiduría de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, noten, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de tinieblas a su luz admirable. Entonces, la responsabilidad ya después cae en la iglesia. Otra vez, mirando la diligencia del sembrador. Y la miramos no solamente en sí mismo, en Jesucristo, pero la miramos que era tan urgente que también se la comunica a los apóstoles. Tan urgente que también se la comunica a la iglesia. Solo que ya podemos poner aquí, ¿verdad? La iglesia. Y esto, claro, es la iglesia de Cristo. Digo la iglesia de Cristo porque a ninguna denominación, pongamos atención, a ninguna denominación se le ha dado el derecho y el privilegio de evangelizar únicamente a la iglesia de Cristo. Los fariseos, los saduceos eran religiones religiosas. Y noten lo que Jesucristo mismo les dice a estas religiones religiosas concerniente a su forma y su sistema de evangelizar, es decir, de hacer prosélitos. Mateo capítulo 23 y versículo 15 dice la palabra de Dios: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, es decir, ustedes van por mar y tierra para tratar de evangelizar a una persona a su manera de pensar, a su religión. Eso es lo que la palabra prosélito quiere decir. Y una vez hechos, noten, una vez hechos, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Aquí en este pasaje Jesucristo está condenando a esa religión. Pongan atención, la está condenando a esa religión, a los escribas y a los fariseos. Les habla y les dice hijos del infierno. El infierno le pertenece a Satanás. Es en donde Satanás y sus ángeles van a ir un día. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice que ahorita están reservados en el lugar de tormento,
esperando el juicio final. Y después del juicio final, al infierno. Y Jesús aquí le está diciendo claramente a esas denominaciones, a esos grupos religiosos, lo que le está diciendo. Ahora, yo no estoy diciendo esto, es Jesucristo, son palabras de Jesucristo. Entonces, cuando digo yo que a la iglesia de Cristo es la única que tiene el privilegio de anunciar las buenas nuevas, es porque así lo vino a establecer el Señor, es decir, Dios. Así lo vino a establecer. Primeramente a los apóstoles y luego a la iglesia, para que la iglesia enseñe la multiforme sabiduría de Dios. ¿Y qué es lo que miramos cuando la iglesia empieza en el día de Pentecostés? El apóstol Pedro, los apóstoles, enseñando y poniendo el ejemplo y predicando la palabra del Señor. ¿Y qué sucedió? 3,000 almas. Hechos 2, 41. 3,000 almas vinieron a la obediencia del Evangelio. Considere pues lo que dice Hechos, capítulo 2 y versículo 41. Dice la palabra del Señor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadió aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde? Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añade cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No a los escribas, no a los fariseos, no a los saduceos, no a los helenistas, etcétera. Todas estas sectas que en aquel tiempo existían, sino que a la iglesia de Cristo. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que esto fue a consecuencia de la predicación, la diligencia de predicar, de sembrar la semilla al mundo perdido. Y se vinieron a bautizar 3,000 personas. Cuando estas 3,000 personas vinieron a bautizarse, ¿qué es lo que hicieron? Se quedaron sentados ahí jugando con sus dedos pulgares, ¿verdad? No. Sino que ellos, note lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 4. Ya estamos hablando de la iglesia. Hechos capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y ahora la iglesia había crecido a 5,000. Si solamente llegamos a la conclusión que Hechos 2:41 está hablando de varones, bueno, fueron 3,000. Y en Hechos 4:4 ya se añadieron 2,000 varones más. Pero claro que estamos hablando de gente adulta, gente con la capacidad de poder reaccionar, de que eran pecadores y tenían que arrepentirse de su pecado. Eso lo sabemos por el versículo 37 del capítulo 2 de Hechos. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Solo que, número 1, era gente adulta. Número 2, era gente que había reconocido o había conocido que era pecador delante de Dios y que se arrepintió de su pecado y andaba buscando manera en cómo venir a satisfacer la culpabilidad de la conciencia de sí mismo. Por eso hicieron la pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Y noten la contestación que le da Pedro a esta gente, versículo 38. Solo que la iglesia entonces ya comienza con la misma diligencia a predicar el evangelio, hermanos. Y ya vienen a crecer a 5,000. Pero noten Hechos capítulo 5 y versículo 14. Hechos capítulo 5, versículo 14 dice: y los que creían en el Señor aumentaba más, gran número así de hombres como de mujeres. Ya no nos da una cifra, sino que ahora gran número. Y luego dice Hechos capítulo 6 y versículo 7: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y luego miramos nosotros
que ya el número iba creciendo de miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Estamos hablando de la iglesia en Jerusalén. Y luego ya miramos a miembros individuos teniendo disputas, debates con gentes religiosas. Hechos capítulo 6 y versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, es decir, de la iglesia, es lo que la palabra sinagoga quiere decir, llamado de los libertos, de los sirenes, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Noten, disputando con Esteban, es decir, debatiendo con Esteban. ¿Cuál es el mensaje de Esteban? La iglesia de Cristo es la única que Dios ha establecido. La iglesia de Cristo es lo que Dios vino a establecer en este mundo. Y estas denominaciones, las cuales se menciona aquí, dijeron no. Nosotros también somos parte del plan de Dios, y Esteban les dijo no. Dios no los ha considerado a ustedes. Ustedes se han formado a consecuencia de tradiciones de los hombres. Y de tal manera, ¿verdad?, que comenzaron a disputar con Esteban y no pudieron con la palabra, con la verdad. Como dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 8, contra la verdad no se puede disputar, porque la verdad siempre va a ser triunfante. Solo que, ¿qué es lo que hicieron? Hechos capítulo 7 y versículo 54. Oyendo estas cosas de Esteban, se enfurecían en sus corazones y crucían los dientes contra él. Se enojaron. Cuando una persona no puede en contra de la verdad, hermano, ya comienza uno a atacar al individuo. Ya comienza a atacar su carácter, ya comienza a atacarle, ya sea físicamente. En este caso fue físicamente, lo mataron. A Esteban lo mataron. Solo que esto fue lo que atrajo la diligencia de la iglesia. Recuerde que usted y yo, como miembros del cuerpo de Cristo Jesús, existemos en este mundo para combatir contra el pecado, contra el enemigo que ha sembrado la cizaña. Y aunque nos cueste la vida, tenemos que hacerlo. Este es el propósito nuestro en este mundo. Es todo lo que dice la palabra del Señor. Pero noten, miramos nosotros que sigue el crecimiento de la iglesia. En Hechos capítulo 8 y versículo 4, noten lo que dice. Hechos 8, 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esta era la iglesia. Los miembros, noten todavía la diligencia que miramos nosotros en el sembrador que se viene a pasar a los apóstoles y a la iglesia. Y a consecuencia de esta persecución que hubo en este entonces, en Hechos capítulo 11 y versículo 19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, acabamos de leer eso, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron en el Señor. ¿Y qué fue lo que pasó allí? Se estableció una congregación, la iglesia de Cristo. Versículo 25. Bueno, dice el 24. Porque era varón bueno y lleno de espíritu y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía, y ahí se congregaron todo un año con la iglesia, y les enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Noten, ya viene, y voy a escribir aquí un mapita, ¿verdad?
Aquí está el mar Salado, ¿verdad? Aquí está Jerusalén. Aquí se estableció la iglesia. Y luego viene para acá, ¿verdad? A Antioquía. Y se establece. Pero noten, esto fue por causa de la persecución. La iglesia dice que creció a 5,000 y luego creció a un gran número. Todo a consecuencia de qué? De la diligencia de la iglesia. Así que nosotros podemos crecer, hermanos. Podemos crecer a tal punto, ¿verdad?, de que gente ya no quepa en este lugar. Pero se requiere, ¿qué de nosotros? Diligencia. Y cuando Dios mire la diligencia en nosotros, entonces, ¿Dios qué? Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 11. Note lo que dice ahí, o es el 8. Bueno, vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 3 y versículo, ahorita les digo. Primera de Corintios capítulo 3. Dice el versículo, empieza en el versículo 6. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Entre nosotros, hermanos, hay plantadores. Hay aquellos quienes van diligentemente predicando la palabra del Señor. Recuerde, el lugar suyo no es de convertir a nadie. El lugar nuestro es simplemente de predicar la palabra. Es todo. Se predica el evangelio. Si la persona no quiere escuchar, no quiere saber nada, dice la Biblia, sacúdete el polvo de tus trapos, ¿verdad? Y sigue adelante. No vamos a forzar a nadie. La misma palabra tiene ese poder. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es poderosa y es como una espada de dos filos que entra. Una espada de dos filos entra, hermano, y corta por dos lados. Y dice que llega hasta lo más profundo del ser humano. Es decir, hasta el espíritu, hasta el alma, hasta la conciencia de la persona. No es el poder nuestro, es el poder de la palabra. Por eso uno tiene que estar listo y preparado para inyectar, llevar la palabra a la mente de la persona. Para que ellos sean convertidos. Porque ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. Dios. Pero ¿qué sucede, verdad? Cuando, vamos a suponer, existe el varón, existe la hembra, se casan, no tienen ninguna mente en planificar para una familia, pero nomás de repente, ¿verdad? Pues ahí viene el niño y la criatura. La mujer no está preparada, el varón no está preparado, pero la criatura ahí viene. Y cuando llega la criatura y nace, ¿verdad? Cuando no hay preparación en la mujer, cuando no hay preparación en el varón, ¿quién viene a sufrir? ¿Quién viene a sufrir? La criatura. Porque no hay preparación. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo que del 4 en adelante dice que la preparación le pertenece a los padres. Los padres son los que tienen que estar preparados. Así también lo usamos espiritualmente. La iglesia tiene que estar preparada para recibir el fruto que Dios nos va a dar, hermana. La iglesia pasa por dolores de parto. Viene Dios a darnos criaturas espirituales y tenemos que estar preparados para poder alimentarlos espiritualmente, para poder prepararlos espiritualmente, para que vengan a ser lo que Dios quiere que sean. De otras maneras, cuando el padre o la madre no están preparados, el niño o la niña busca el amor, ¿dónde? Con sus amigos.
Buscan la dirección, ¿dónde? Del mundo. Y cuando viene Dios a darla el crecimiento en la iglesia, y cuando no hay preparación, ¿dónde creen ustedes a dónde van a ir estas personas que por lo pronto vienen a demostrar una enseñanza de ser religiosos? A las denominaciones que les llaman emocionalmente. Recuerda, la iglesia de Cristo sí hay un poco de emoción, pero es más intelectual. Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La palabra clave ahí es conocer, es intelectual. Uno tiene que conocer la palabra de Dios, no sentirla, porque una persona que entra emocionalmente a la iglesia se va a tener que mantener emocionalmente constantemente. Y cuando esa emoción caiga, ya no hay la firmeza ni la estabilidad en la persona. Pero cuando una persona entra intelectualmente, va a conocer y va a ser firme y estable, no importa lo que venga. Porque conoce intelectualmente lo que se debe de hacer. Solo que esta es la primera parte de la parábola. Preguntas o comentarios de ellas. Le dije que no iba a acabar. Vamos a entrar a la segunda parte, pero esa es la primera parte. La diligencia del sembrador. Versículo 24 y versículo, ¿cómo te le digo? 37 y 38. Respondiendo, 37, respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo, el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Para allá vamos, para estos dos puntitos. Pero noten, es el mundo, es donde vamos a evangelizar. Y otra cosa clave de esta parábola, hermanos, dice el reino de Dios. Empieza en el versículo 24. En el versículo 24 dice, le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante. Eso es lo que está hablando a la iglesia. No le está hablando a la gente del mundo. Dice, la iglesia de Cristo, otra la estoy parafraseando diferente. La iglesia de Cristo es semejante. Y nosotros somos la iglesia de Cristo. Y entonces, esto es la primera enseñanza de esta parábola, la primera parte, la diligencia del sembrador. La vimos en Cristo, la vimos en los apóstoles, la vimos en la iglesia primitiva. Pero mi pregunta hoy en esta ocasión, ¿la vemos en la actualidad? Aurora. La palabra de Dios nos sigue amonestando que debemos de redimir nuestro tiempo, porque vendrá tiempo cuando ya no podremos trabajar en nuestra palabra de Dios. Y tenemos que estar listos siempre con la misma diligencia a cada persona que se nos presente. Acuerde que nuestro banco espiritual, hermano, nunca se va a ir bancarrota. No va a ser como esos bancos que fueron bancarrota últimamente. En nuestro banco está en el cielo. ¿Qué dice Mateo capítulo 6? Hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo. Y uno de los tesoros en el cielo, ¿verdad?, es de ganar almas. Proverbios capítulo 11, versículo 30 dice que el hombre sabio es el que gana almas. Y claro, ¿verdad?, que se está refiriendo al seguidor de Cristo Jesús. ¿Alguien más? ¿Pregunta o comentario? Efesios 5:15 dice que mirar con diligencia cómo andáis, ¿verdad? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así es. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Así es. Y otro también que es Colosenses, usted que estaba diciendo la hermana, 4:5, dice, andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada, con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
Y noten el consejo que Jesucristo le da a sus apóstoles, Hechos capítulo 1, versículo 8. Empezar primeramente, ¿dónde? Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta último la tierra. En otras palabras, Jesucristo le dice, empieza primeramente con tu familia, en tu casa. Empieza en tu casa. Después de que ya le enseñe la palabra y la palabra venga a convertir a lo de tu casa, entonces ya extiende tu visión más y más allá. Hasta que el Señor diga hasta aquí. Solo que esa es la enseñanza de la primera parte de la parábola. Hermana. Sí, iba a decir que la palabra de Dios es fuerte, porque ahí nos da todas las armas a nosotros la Biblia, porque ya no las dio Él a nosotros, los que leemos. Y dice que tenemos un arma fuerte, que es la oración, siempre y cuando sepamos orar. Así es. Así es. Ahí está todo. Noten lo que Jesucristo le dice a Saulo antes de convertirse a un apóstol, ¿verdad? Que es Pablo. Dice Hechos capítulo 9, dura cosa te da cosas contra el aguijón. Hermanos, nadie puede encontrar la verdad. Nadie puede. Nadie. No tengan miedo. Agarren fuerza, sean firmes. Conozcan bien la palabra del Señor y traten de enseñarla correctamente porque nadie puede contra ella. No tengan miedo. No tengan miedo. Predíquela, enséñela y deje que la palabra haga su trabajo. En esta tarde, si acaso hay alguien entre nosotros que necesita las oraciones de la congregación, o si acaso hay alguna persona que aún todavía no ha obedecido a Cristo Jesús, ya entiende lo que Cristo ha dicho concerniente en cómo uno puede venir a Él. Es decir, tiene que oír la palabra, Juan 8:24, ¿ok? Tiene que producir fe la palabra, Romanos 10:17, en la persona. Y una vez que produzca la fe y la persuasión, la convicción en la persona, tiene que ir a un arrepentimiento. Se tiene que arrepentir de su vida, en cómo la vive conforme al mundo. Y una vez que haya arrepentimiento, ya confiesa a Cristo Jesús como Salvador y es bautizado o bautizada para el perdón de sus pecados. Si acaso lo quiere hacer en esta tarde, estamos listos y preparados para ayudarle. Si lo ha hecho y ha fallado en contra del Señor y necesita las oraciones de la congregación, aquí tenemos ancianos que pueden orar por nosotros. Cualquier que sea su necesidad, venga, mientras nos paramos, ponemos de pie y cantamos un canto de invitación. Sí, 164. Okay, muy bien. Gracias a nuestro hermano que nos ha enseñado la palabra de Dios, ¿verdad? Mateo 13, la cizaña. Vamos a entrar al canto 164, ¿vives tú solo por Cristo Jesús? Es una pregunta, ¿verdad?, que nos hace. Vamos a entonar el canto. ¿Vives tú solo por Cristo Jesús? ¿Estás tú bien con Dios? ¿Hay en tu alma paz, gozo y luz? ¿Estás tú bien con Dios? ¿Estás tú bien con Dios? Oye su dulce voz, limpio y santos y consagrados.